para que la innovación se concretice y que cumpla su función principal, que es la generación y la apropiación de valor. Nosotros estamos acostumbrados con el tema de investigación y desarrollo, el desarrollo tecnológico como una forma de creación de valor. Pero el más importante, a mi juicio, no es tanto la creación de valor, es la apropiación del valor que fue creado, ¿no? Y bueno, ¿podría por favor empezar aquí la presentación? Entonces la pregunta central que voy a intentar responder para ustedes es el sistema de innovación para qué, ¿no? ¿Para quién? ¿Y por qué debemos abordar el tema de sistemas? Y la respuesta esquemática que nosotros tenemos casi siempre, está en los manuales, seguramente va a estar en el manual de William, que William nos presentó hoy por la mañana, es, bueno, los sistemas sirven porque ellos son capaces de acelerar el proceso de innovación, hacer ocurrir más innovación en la agricultura. Muy bien, esa es la función principal, pero ahí viene la pregunta, ¿para qué promover la innovación? Y entonces viene la respuesta tradicional que es, bueno, la agregación de valor, porque si uno introduce una innovación de proceso, por ejemplo, rebajo de costos, o de producto, la diversificación de los productos agrícolas, entonces en principio estamos ahí o ahorrando más o ganando más en la punta en la realización del producto, ¿no? Y ahí se pregunta, bueno, la agregación de valor, ¿con qué? ¿Para qué? ¿No? Y la agregación de valor viene, claro, con el objetivo de ampliación de riqueza. Y nosotros acá no estamos simplemente mirando el tema de riqueza como riqueza financiera, no es esto, es riqueza en general, ¿no? Riqueza en el sentido más amplio del término. Entonces las cosas están ubicadas, la innovación está ubicada a la generación la ampliación de la riqueza, ¿no? Y ahí viene la pregunta clave, que es, bueno, vamos a ampliar riqueza ¿para quién? ¿No? ¿Para qué estamos haciendo y quién se va a apropiar de la riqueza? Y ahí viene la respuesta y es el foco un poco de lo que voy a decir acá, ¿no? Para intentar dar un paso más adelante del tema. ¿Para quién? Para el que se apropia. Y en la mayoría de los casos, en la agricultura, o mismo en la industria en nuestros países, el que se apropia no es el que genera. El que se apropia no es el que produce. Y ahí entra un tema, digamos, complementario de innovación que me parece absolutamente central. Y para eso yo le voy a presentar dos casos. Un caso es el caso es un caso que hemos visto en Perú, que acá lo llamé de el pato, ¿no? Que tiene en común el pato con el iPod. El pato, el bicho, el pato, ¿no? El animal, el pato. Que nosotros, haciendo una evaluación de un programa de innovación para agricultura en Perú, nos fuimos a visitar a los productores de patos que están ahí en la periferia de Lima, que son gente muy, muy pobre, que son asentados, ¿no? Pero de una pobreza casi extrema, y que les tocó producir pato y que el programa les transfirió tecnología para la producción, para mejorar la productividad y para mejorar la calidad del pato. Y les voy a comparar el tema del caso del pato con el caso del iPod. Hace unos 2 años más o menos salió un artículo que ya está bastante famoso de unos tipos que hicieron una evaluación de quién queda con el valor del iPod. O sea, el iPod es un producto que hoy en día está bastante generalizado, que para producirlo hay más de 40 empresas que están en todas las partes del mundo. Y hay una empresa que se llama Apple, que hizo la concepción, el design y tiene la marca. Y los tipos investigaron cómo se genera y cómo se apropia el valor del iPod. Cuando se vende el iPod al menor, ahí en las tiendas, por $300, por ejemplo, ¿quién se queda con cada uno de los $300? Y el estudio demuestra claramente que la Apple, que no produce uno iPod siquiera, porque son las empresas asembladoras que los producen, o sea, no tiene la parte productiva propiamente, industrial no tiene, es la quien queda con la parte más importante del valor generado, ¿no? Sin producir nada. O sea, estoy exagerando un poco el argumento, claro que produce, pero no tiene fábrica, ¿no?
Esto es un hecho bastante conocido ya. Entonces miremos el caso del Pato. El Pato en la periferia de Lima. Como les dice, fue hecho un trabajo de transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología que miró, como siempre estamos acostumbrados con nuestra asistencia técnica, con nuestras instituciones de extensión, a la productividad y a la calidad. Por ejemplo, sanidad animal, ¿no? Fue uno de los puntos sanidad. Entonces se incrementó bastante la productividad y se mejoró bastante la calidad de la producción de la carne. Hubo un aumento de producción bastante impresionante, ¿no?, entre los productores. Pero yo le pregunté, ¿pero por qué? ¿Y la renta? Bueno, nuestra renta de hecho ha aumentado, pero los costos han aumentado todavía más. Y el problema mayor es que cuando vamos a vender el pato en el mercado, nos pagan menos. Y en algunos casos la renta de la gente bajó. ¿Por qué? Porque se trata de innovación en términos de commodities. Y ahí lo que importa más es escala de producción. Uno tiene que producir cada vez más para tener un retorno que sea, digamos, justificable, ¿no?, por el proceso de innovación. Entonces, consecuencias. Hubo una queda de precios porque el tipo dijo, mira, nosotros vendemos el pato ahí en el mercado local por $1 el kilo. Y esto nos pasa muy mal porque siquiera nos paga los costos de producción, o paga pero nos da una renta muy baja. Y el tipo tiene, digamos, una monopción, ¿no?, una monopción del consumo, de la compra de la carne de pato. Y hubo una mínima elevación de renta entre los productores. Este es un caso conocido, no este del pato, pero es un caso en agricultura bastante conocido, ¿no?, desde siempre, ¿no? El diagnóstico que se puede hacer es que, bueno, hubo sí una creación de valor, más productividad, más sanidad, más calidad, etc., pero no hubo una apropiación de este valor. Los productores no se apropiaron del valor. Y yo lo podría clasificar como una innovación perversa. No porque fue totalmente mala, ¿no?, pero los productores no se apropiaron del valor que seguro estaba en la nueva producción, la producción modernizada de los patos, ¿no? Y hubo sí una innovación indirecta, que por ejemplo, quien más ganó fueron los restaurantes finos de Lima, que empezaron a tener más pato con más calidad. Y lo vende el plato de plato a un precio, ¿no?, que está en las alturas. Entonces, ahí viene el tema de las cadenas, ¿no? La asistencia técnica miró la cadena productiva, pero no miró a la cadena de valor, o sea, ¿dónde es creado el valor? El valor está en la punta. Entonces, la cadena productiva, más o menos son 30 productores de pato, un comprador solamente de la carne y 10 restaurantes finos que lo compran la carne al comprador del mercado. Y con centenas de consumidores. Esa es la cadena productiva. Y la cadena de valor, hubo un incremento de producción con una baja de precios para el productor. Los 30 productores se quedan más o menos con 5% del valor de toda la cadena. La empresa con margen muy baja, ¿no?, y decreciente, y la empresa de comercialización con otros 5, los restaurantes con 90%. Bueno, entonces nosotros pensamos, ¿qué faltó en la política de innovación? Bueno, faltó la parte más importante, que es la realización de la producción, o sea, la venta, ¿no? La innovación técnica fue una cosa importante, claro, pero la innovación técnica sola no me genera absolutamente nada en términos de cambio de la calidad de vida, en términos de cambio de la renta de esta gente, ¿no? Ahora miramos un poco el tema de iPod. Es bastante interesante, es un papercito cortito y muy interesante. El iPod es un concepto innovador, es una creación original, la Apple organiza toda la cadena productiva y la cadena de valor, y tiene ventas y renta creciente con base en el iPod, en este producto, ¿no? Como consecuencia, sus lucros son crecientes, se recuperó la Apple a partir del iPod, ¿no? Es una historia que todos nosotros conocemos, y tuvo su marca bastante valorizada. El diagnóstico fue una elevada creación de valor, una elevada apropiación de valor y una innovación virtuosa. Bueno, qué diferencia, ¿no? Otras tantas empresas de electrónicos lo intentaron hacer, ¿no?, de copiar a Apple. Y ahora con los tablets pasa lo mismo, ¿no? Intentan copiar. Pero el tema clave acá es que
la Apple creó una estructura de apropiación de valor que las otras no logran hacerlo. No logran hacerlo. Y su cadena productiva tiene más o menos, el iPod, esta cosita pequeña que muchos de ustedes lo tienen ahí, tiene como 400 partes, ¿no? Es sofisticada, es una cosa que tiene muchas partes. Y estas partes son producidas ahí por el mundo en más o menos 40 empresas distintas. Y un incremento de producción del iPod no baja los precios, ¿no? Esto es un poco la cadena productiva. Y la cadena de valor, nosotros tenemos una empresa que queda con la mitad de valor, que es Apple, 3 empresas que tiene el chip, el video y la propia Apple, que tiene una margen operativa arriba de los 10%, todos los otros tienen margen, todas las otras 37 empresas más o menos tienen margen bajísimas. ¿Qué hacen ellas? Producen, tienen fábricas o asemblan, ¿no? Y 60% del valor, a pesar de casi todas las empresas estarem fuera de Estados Unidos, 60% del valor se queda en el territorio americano, lo que es bastante importante, ¿no? Ahí está un punto básico de la cadena de valor, del abordaje de cadena de valor, porque hay que mirar dónde se queda el valor creado. Imagínense el contrario. Vamos a imaginar cómo podría ser distinto, ¿ok? Miramos entonces primero el caso del pato. ¿Podría haber habido una innovación virtuosa para la producción de pato ahí en esta comunidad, en la periferia de Lima? Sí, me imagino que sí. ¿Qué sugerencia nos tocó hacer en el tiempo? Bueno, debería haber sido diferenciado el producto. Se trata de una comunidad de asentados, ¿por qué no un sello socioambiental para diferenciar el producto? El producto es el mismo, es el mismo pato, pero si uno le pone un sello socioambiental, los precios cambian, los valores cambian. Y la forma, lo que es más importante, de apropiación del valor, esto cambia completamente. ¿Y por qué no haber una marca propia? Porque si los pequeños no pueden con las commodities, esto es sabido. Las commodities se alimentan de innovaciones reductoras de costos, necesitan de escala. Los pequeños no tienen escala por definición, entonces commodities con los pequeños están fuera, por obvio. Tiene que diversificar productos. Y canales directos de comercialización con restaurantes, claro. Y el restaurante podría cobrar más al plato de pato. Es difícil de hablar, el plato de plato, porque tenía un sello socioambiental y la gente que va al restaurante a comer paga por eso. Y este tipo de apropiación de valor, digamos, con unas innovaciones. Estas son innovaciones institucionales. ¿Qué tipo de innovación institucional? Tener el sello y tener la Fundación, por ejemplo, Produce, que lo haría. La Fundación Produce es una innovación institucional, ¿no? Me parece. Yo no la conozco, pero por lo que he escuchado hasta ahora, sí. ¿Sería entonces una innovación tecnológica, toda la transferencia de tecnología para la calidad de producción, para la productividad, etcétera, pero seguida de innovaciones organizacionales, gerenciales y comerciales? El iPato. Bueno, miramos ahora el contrario en términos para el caso del iPod, ¿no? ¿Podría haber sido una innovación mal sucedida? O sea, el iPod haber sido un fracaso de mercado. Claro que podría, claro que podría. Digamos que sin la manzanita ahí, no tenemos la manzanita como marca en los productos Apple, ¿no? Sin el marketing de la Apple, con Steve Jobs haciendo el lanzamiento del producto, sin la propiedad de la marca y la propiedad del design, porque ahí se asegura la apropiación del valor. Si no tiene nada de eso, sería solamente una innovación tecnológica. Lo que estoy queriendo decir es que las innovaciones tecnológicas son importantes, pero lo que dijeron las personas que aquí ya hicieron sus charlas, la innovación tecnológica es importante, pero cada vez menos. Cada vez menos en el proceso de innovación. Cada vez más son más necesarias innovaciones que complementan los llamados activos complementarios, ¿no? Sin esto, digamos, nosotros vamos a seguir con la misma concepción de generación de tecnología ahí en las instituciones de investigación, después gente de extensión y asistencia técnica, etc. No se trata de eso. El tema de innovación es para cambiar este concepto y no para ponerlo junto. No se trata más de poner junto el investigador con el extensionista. Esto se lo hace ¿cuánto tiempo?
muchas decenas de años, ¿no? Esto se le hace, digamos, para no ir lejos desde la década de 50, más de 50 años, 60 años. Entonces no significa eso, significa que el tema de innovación es un tema que no se puede mirar solamente como la parte tecnológica. Muy bien, pero Sergio nos está hablando de alta tecnología, no se le puede comparar el iPod con el iPad. Bueno, el mismo estudio sobre el iPod hace una comparación con una computadora de HP. El mismo estudio, ¿no? Compara la apropiación de valor de Apple y de HP con un modelo de computadora. Y esto nos muestra, aquí les voy a decir, la última columna, OM, que es la margen operacional, como se dice en español, la margen operativa, ¿no? De los productos. El primer es el iPod, como 12%, y de HP la computadora 4%, o sea, Apple, comparando un iPod con una computadora, tiene 3 veces más margen operativa que HP. O sea, mismo si uno compara, se trata más bien, esto es interesante, y las dos tienen el mismo nivel de inversión en I+D, 3.8 y 4.0. O sea, no se trata tanto de decir, bueno, es alta tecnología, son productos que tienen más valor. El pato con un sello ambiental vendido directamente al restaurante tiene mucho más valor agregado. Obvio que un electrónico tiene más valor agregado, pero yo lo puedo tener una margen muy estrecha si se transforma en una commodity como son las computadoras de HP o de Dell. Conclusiones preliminares. Crear valor es una parte insuficiente del proceso. Innovaciones, ¿por qué? ¿Por qué crear valor es insuficiente? Porque le falta en el proceso de innovación mirar con un ojo específico la apropiación del valor. No me importa, yo puedo hacer la soja más tecnificada que existe, si yo no miro en toda la cadena de valor para saber dónde el valor va a ser realizado, y ahí intento, digamos, hacer la innovación institucional, gerencial, organizacional. Si no lo hago, el riesgo que tengo de me escapar por las manos todo el valor que fue creado tecnológicamente en los buenos laboratorios de nuestras instituciones es inmenso. Yo lo diría, es la regla. Y las innovaciones tecnológicas por eso son necesarias, pero insuficientes. Y cada día que pasa serán más insuficientes. Nosotros tenemos que cambiar un poco el mindset de cómo hacer, ¿no? El tema de la tecnología es evidente que es importante, pero no es, y tal vez no sea, cada vez más el tema más importante. Tan importante cuanto cualquier otro en términos de innovación en toda la cadena de valor. Por lo tanto, las innovaciones gerenciales, comerciales y de distribución son absolutamente esenciales cuando uno intenta un proyecto de innovación, un programa de innovación. Y la cadena de valor debería ser una referencia más importante do que la cadena productiva. Estamos acostumbrados a mirar la cadena productiva, pero no estamos acostumbrados a mirar la cadena de valor que se sobrepone a la cadena productiva y nos hace comprender mejor la cuestión de generación y apropiación de valor. Y por lo tanto, los sistemas de innovación, que es nuestro tema acá en este seminario, se debería orientar precisamente por la cadena de valor, más que por la cadena productiva. Implicaciones de las organizaciones de ID, fuertes, bien desarrolladas, con investigadores de alto nivel, todo eso, con buenos laboratorios. Esto no asegura para nada, eso lo dijeron todos los que pasaron aquí, eso acabó de decir Javier, ¿no? No asegura para nada el proceso de innovación. Y yo les diría, en nuestros países, acá en América Latina, esto pasa con mucha frecuencia. Proyectos de innovación son cosas distintas de proyectos de I+D. Proyectos de ID son los proyectos con los cuales nosotros estamos acostumbrados hace mucho tiempo. El proyecto de innovación, el concepto de lo que estoy hablando, de la cadena de valor, debe estar desde el inicio. No se trata más de un proyecto de investigación que yo voy a acrescentar al final cómo se va a dar la transferencia. Esto no funciona. Esto simplemente satisfaz, digamos, a los examinadores ad hoc de los proyectos, por mérito, que van a decir el proyecto está muy bien de investigación, pero se candidató como proyecto de innovación, pero que me presenta, digamos, una parte más diciendo cómo podría ser en el futuro. No puede ser así, tiene que partir ya con el acuerdo con los productores, con la cadena de valor,
¿no? Para definir lo que es el proyecto. De otra forma, volvemos al modelo ofertista, que estamos ahí intentando, vamos a vender quién quiere una tecnología para frijol, quién quiere una tecnología para caña de azúcar, etcétera, etcétera, y sale como un mercador con las tecnologías abajo del brazo intentando venderla. Esto funciona poco, nosotros sabemos. Hasta porque las empresas lo están haciendo, y las empresas tienen una capacidad de venta mucho mayor que las instituciones públicas de investigación, mucho mayor. Y nosotros estamos compitiendo con ellas y no nos estamos dando cuenta de esto, ¿no? La transferencia de tecnología, tenemos que incrementar la transferencia de tecnología, ok, pero sigue siendo una intención de innovación. Nadie garantiza que va a resultar en una innovación, cuanto más en una innovación de suceso. ¿Quién hace la innovación? Es un colectivo. Innovación es un proceso colectivo que tiene ahí en la investigación uno de sus componentes. En algunos casos más importante, en otros menos importantes, pero es uno componente. Y si el colectivo no está cuando se define el qué hacer y cómo hacer, todo se quedará más difícil en el futuro, porque volvemos al tema del mercador de tecnología, ¿no? El que sale ahí vendiendo la tecnología muy bien desarrollada en nuestros laboratorios. Y bueno, ese es un punto importante, que los sistemas de innovación, a pesar de, bueno, tener la cosa de la participación de varios componentes, y esta es la cosa novedosa, digamos, que el concepto de sistema nos trae acá, o sea, son muchos componentes, son muchos actores que interactúan, el proceso es colectivo. Pero mismo el sistema, si uno me pide, me da, Sergio, por favor, una receta, un modelo de que debe ser incrementado. ¿Cómo se construye un sistema? Yo le respondería, ¿qué sistema? ¿Qué quiere usted? ¿Para qué? No hay un modelo único, pero hay un concepto y hay formas de abordaje, y la especificidad es absolutamente central. El caso del EPOD es diferente del caso del hepato. Son cosas totalmente distintas, y el tipo de incentivo que se tiene que dar obviamente es distinto, ¿no? Entonces, un mismo sistema nacional, agroalimentario, de innovación agroalimentaria nacional, tiene que mirar distintas acciones en términos de perfil del productor, lo que habló Javier hace un rato, ¿no? El perfil precisamente es de una diversidad impresionante, entonces no hay que proponer modelos genéricos, ¿no? Los modelos genéricos no van a funcionar. Con las características locales y territoriales que son cada vez más importantes, el local, ¿no? A pesar de la globalización, con el tipo de cadena, porque hay productos que son más dinámicos, commodities son commodities, no commodities es otra cosa totalmente distinta, los instrumentos de fomento son otros, ¿no? Las formas de apropiación del conocimiento cambian. Si yo tengo un híbrido, es una forma de apropiación del conocimiento. Si yo tengo una máquina, es una otra forma. La marca, por ejemplo, que es uno de los instrumentos más eficaces de apropiación del conocimiento, marca. Nosotros no lo utilizamos en la agricultura. Esto parece que no nos toca. Pero es claro que nos toca, pero no tenemos la cultura de utilizar, ¿no? Y ahí, volviendo al ejemplo del caso del pato, tendría que haber una marca, ¿no? Sentados de Lima, no sé, cosas parecidas, ¿no? Y finalmente, los tipos de demandas sociales y ambientales que están y que son necesarias de ser, digamos, incorporadas en las decisiones de qué vamos a hacer como proyectos de innovación. Muy bien, entonces un modelo simplificado, yo lo diría, como siempre, 3 planos: el estratégico, el táctico y el operacional. Si yo fuera, digamos, hacer una indicación de sistemas de innovación agroalimentaria, qué hacer, ¿no? En el plan estratégico, ¿cuáles son los puntos de generación de valor? Y esto específico, estoy hablando de los productores del interior del estado de Bahía, en Brasil, que hacen frijol, que producen frijol. Por ejemplo, yo tengo que hacer un recorte específico, porque los productores de frijol del interior de Bahía son distintos de los productores de trigo que están en la costa de Perú, sus necesidades obviamente son distintas, y su grado de inserción en sistemas de innovación serán distintos. Y por ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos de generación de valor y cuáles son las demandas socioambientales más importantes? Y en el plan táctico, yo lo diría, ¿qué instrumentos son los más adecuados?
en función de la diversidad que tenemos en el sistema. Por lo tanto, no es uno sistema, repito, estamos hablando de muchos sistemas cuando hablamos del sistema nacional, no estamos hablando de apenas uno. Y en el plano operativo, aquí, a ver si, programas y proyectos que serán encadenadamente específicos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué serían las innovaciones institucionales? Son aquellas capaces de generar las condiciones para ampliar las innovaciones virtuosas. ¿Qué son las innovaciones virtuosas? Son aquellas que no solamente crean valor, pero que también apropian valor, que el valor se queda en el local, de alguna forma. En el nivel macro, organizaciones para la innovación, yo diría fundación, por ejemplo, como ustedes tienen acá en México, sería un ejemplo de un marco, o el marco legal de las leyes de innovación, o mismo el marco legal del país de las leyes de propiedad intelectual, porque las leyes de propiedad intelectual son nacionales, no son globales, no existe legislación global, sino que nacional. Y ahí se puede hacer mucha política con eso, ¿no? En el nivel meso, las políticas y programas que son dirigidos a los distintos perfiles, financiamiento, mesas, etc. Las mesas, el ejemplo que yo considero un ejemplo de suceso de Uruguay, con las mesas, la mesa cebada, la mesa oleaginosa, donde la gente se pone junta antes de hacer cualquier cosa dentro de la línea. Y ahí salen cosas que son tecnologías que con gran probabilidad de ser aprovechadas por el productor, por la industria, etc., ¿no? En el nivel micro, proyectos de innovación, y ahí bajamos al tema del proyecto y la capacitación para la gestión de la innovación. Ayer empezamos la red de gestión de la innovación. Bueno, ¿qué va a hacer la red? Una de las cosas es capacitación para saber cómo manejar el tema de innovación en el terreno, porque ahí es el más difícil. Nosotros tenemos una cultura de décadas en que el investigador genera, el extensionista lo transfiere. Esto no puede más ser, no puede más pasar. Es cada vez más ineficaz como instrumento. Y ahí para finalizar, yo pongo rápidamente, ¿cuánto me resta de tiempo? Bueno, si nadie habla, seguimos, ¿no? 8 directrices para finalizar, ¿no? 8 directrices. La primera directriz, nosotros tenemos, mis amigos, gestores, políticos, estudiantes y toda la gente que tiene poder de decisión, superar el mindset, el concepto del modelo lineal. Primero se genera en el laboratorio, después se hace el scaling up y después se transfiere el productor que se queda ahí esperando para que nosotros llevemos la tecnología. Aunque esto pueda ocurrir, y ocurre evidentemente, pero es la minoría, ¿no?, de los casos. Ahí lo tenemos un poco la idea, 1, 2, 3, pero el sistema no es así. Y no es así no solamente en la agricultura, no es así en la industria, no es así en los servicios, las cosas son interactivas. No se puede partir del principio de que la generación es el punto cero, que la investigación es el punto cero, no es. La investigación es alimentada frecuentemente por lo que viene del mercado, por lo que vienen los productores y todo eso, y esta interacción es muy rica, ¿no? Entonces, transitar de un proyecto de ID para proyectos de innovación, ¿no? Eso es un desafío. En esto eso es casi un mantra que yo tengo acá, ¿no? Toda vez que tengo una palestra, una charla, repito eso. Tenemos que transitar de proyectos de investigación, aunque los proyectos de investigación van a seguir evidentemente en la universidad y mismo en los INES o lo que sea. Pero hay que aprender a hacer proyectos de innovación. Y yo mirando a los CINES, vamos a hablar de los CINES, mirando la cartera de proyectos de los CINES, yo les diría, no existen proyectos verdaderamente de innovación. Es una cosa increíble. La gente dice, no, estamos haciendo, okay. Uno mira el proyecto, está ahí al final. Después vamos a transferir toda la tecnología porque potencialmente hay interés de los productores. Bueno, esto no es un proyecto de innovación, sino una declaración de intenciones, ¿no? Bueno, la segunda directriz sería formar y organizar los colectivos. Estos colectivos es como el ejemplo de la mesa, ¿no?, donde la gente decide colectivamente. Ya lo termino. La presencia del Señor es una amenaza terrible, ¿no? Uno se queda... No es el investigador, esto ya lo dijeron, quien hace la innovación es el productor, es la empresa, no es el investigador. Sacamos eso de nuestra cabeza, ¿no? La tercera directriz, la capacitación en propiedad intelectual. Acá es absolutamente fundamental. No, en la agricultura es mucho más difícil. Por eso mismo, ahí está una razón más para nos capacitarnos en cómo hacer la apropiación de valor. Porque es más difícil. Entonces,
hay mecanismos, claro que hay mecanismos. Los instrumentos de propiedad intelectual son muchos. No estamos hablando solamente de patentes y de protección de cultivares. Hay un listado de cosas que se podría utilizar en términos de apropiación. Y esto exige capacitación de los gestores, ¿no? Y, por favor, vamos a superar el tema de los bienes públicos, ¿no? Porque está para ser demostrado que la tecnología que se genera en una institución pública es un bien público. No es. En la mayoría de los casos es un bien club. O sea, la gente tiene que pagar. Y los que saben manejar son los que se van a aprovechar de la tecnología que fue generada. Hay que terminar eso. Esa es una idea errada, es una idea que nos molesta y que pone plata donde no debería. 5. Capacitar para la planificación y gestión de la innovación, que es básicamente lo que estamos haciendo. Ahí lo puso científicos del módulo 2. Módulo 2 es un concepto que se desarrolló al final de los años 90, en que la ciencia venía hasta entonces con el módulo 1, en que el científico lo publicaba y punto, ¿no? Hacía su ciencia. El módulo 2, la sociedad exige del cientista una respuesta práctica, digamos, más o menos eso. Productores y empresarios, ¿no? Lo que en otras oportunidades también los llamé de pájaros madrugadores. O sea, los productores tienen que ser capacitados para la innovación, no solamente para recibir pasivamente la transferencia de tecnología, son cosas distintas, ¿no? 6. Empezar a medir en serio, yo los digo, en serio. Estoy cansado de mirar los estudios de impacto económico que yo les digo, ¿no? Yo, así, hago un desafío para que me demuestre que los resultados y que la metodología es una metodología confiable. No es. No es. Ese 11 para 1, el 12 para 1, 15, ahí se hace una disputa, ¿no? No, en mi institución son $10 para cada dólar invertido. No, en mí son 13. Si fuera así, sería el mejor negocio del mundo, ¿no? Yo también quiero meter plata en investigación, porque 13 para 1, ¿no? Bueno. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en los métodos y conocer formas más adecuadas de, hoy en día, hacer la mensuración de impacto para saber el rol que cada actor cumple dentro del sistema, porque de otra forma no sabemos. ¿Cuál es el impacto de los niños hoy? Yo desafío a alguien a llegar acá y me decir el impacto en esto es esto, por esta razón. Yo les digo, nosotros seguimos basados en metodología que dice, no, nosotros tenemos 13 para 1. Y así el dato se cría y se queda, y nadie lo contesta. 7. Despertar oportunidades de innovación ambiental y socioambiental, por supuesto, porque son dos temas que nos balizan hoy en día en términos de innovación. Y por último, ya fue dicho por otras personas, salir del capullo agrarista. Nosotros tenemos también, hay que abrir un poco la cabeza, ¿no? El mindset para lo que pasa en otros sectores, que pueden nos ayudar. No se trata de copiar, pero se trata de salir un poco de la mentalidad agrarista que no nos ayuda mucho. Nos hace quedarnos en el mismo referencial. Esto es un problema. En conclusión, solamente el último slide, ¿no? Las innovaciones institucionales están ahí, simplificando muchísimo el sistema, el concepto de sistema sectorial, que fue por Franco Malerba, ¿no? Que es un italiano que lo hizo ahí al comienzo de los años 2000. Le puso 3 grandes, las empresas, los centros de producción de conocimiento y el gobierno, o las instituciones que están juntos, no solamente el gobierno. Y las innovaciones institucionales están ahí. Pero el problema es que están, digamos, no dicen respecto solamente a un punto, no, los INES tienen que cambiar su mindset, está bien, pero las empresas también, los productores también, y el gobierno también, porque si uno no actúa en las 3 puntas, esto no va a pasar. O sea, no vamos a cambiar de estado si no manejamos el tema de sistema y de innovación institucional, si no lo manejamos en los 3 puntos principales. Si uno lo necesita, 3 no le van a hacer. Entonces hay que convencer los 3 vértices. Era eso que tenía para decirles. Gracias por la atención, ¿no? Gracias por la participación del doctor Sergio Sales. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como lo hemos venido haciendo, pues comenzaremos primero con el doctor Egbor. Doctor, por favor. La primera pregunta, ¿se escucha? La primera pregunta es, ¿cuál es el reparto real de las remesas en términos
en temas de educación, salud y vivienda. Considero que gran parte de estos recursos se gastan en actividades superfluas, no se invierten. ¿Es cierta esta impresión? Yo no estoy tan de acuerdo con que son actividades superfluas. Cuando yo dije que la gran mayoría se invertía en educación, salud y vivienda, son datos de estudios que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, lo que está haciendo la gente, como dije antes, está invirtiendo en capital humano, no están invirtiendo en capital productivo. Lo que ellos están diciendo es que no ven un futuro para sus hijos como pequeños productores rurales. Ellos ven un futuro para sus familias como habitantes rurales integrados en una economía más grande y se preparan para integrarse a esa economía que está funcionando fuera del ámbito agrícola de la pequeña empresa familiar rural. Pero esta gente no solamente, la gente trata de hacerlo a veces. Lo que vemos es que muchas veces los migrantes mandan dinero, piden que inviertan en una actividad productiva y la tasa de fracasos es muy alta. Y entonces pues se olvidan y dicen, dediquémonos a otra cosa, hago mi casa, ¿por qué? Porque mi familia no sabe manejar una granja y pierdo el dinero. Entonces, nuevamente yo creo que el concepto esencial aquí es la capacidad de innovación tiene una distribución muy asimétrica y son muy pocos los que pueden y tenemos que entonces diferenciar hacia dónde vamos. Otra pregunta. ¿La interacción entre diversos actores puede motivar, provocar la innovación? ¿Nos conviene promover redes para dinamizar la innovación? La respuesta obvia puede ser sí. ¿Cuál es el papel de los investigadores en este proceso? La pregunta es muy complicada. Podríamos hablar semanas sobre el tema. Por supuesto, las redes son esenciales para promover la innovación. Eso, cómo se hace es muy complicado. Las fundaciones Produce tienen varias experiencias, podrían darnos una cátedra de cómo se hace. Creo que eso no es el tema más importante en el que yo quisiera concentrarme en esta pregunta. Lo que sí me gustaría mucho es hablar sobre el tema del papel de los investigadores en este proceso. Los investigadores, recordemos, tienen un papel fundamental en el sistema, apoyando por un lado el acceso a la información científica de las redes de innovación. Entonces, por un lado lo que tenemos son la capacidad de ubicar en el mundo dónde está la solución científica y apoyar a los actores, a las empresas privadas, a los productores, a absorber esa información y a utilizarla para mejorar el sistema productivo. Eso es lo que todo el mundo está viendo como el papel de lo que se habla siempre, los investigadores integrados en el sistema de innovación. Pero yo creo que hay un elemento Sí, a ver. Entonces, yo creo que el otro elemento fundamental que no se ha hablado suficiente es el papel de la investigación como creadora de oportunidades de innovación, generación de nuevas ideas. Si nosotros vemos hoy todos los libros de gestión de la innovación, de promoción de innovación en el sector privado, dicen, si la demanda existe, ya perdió el tren. No podemos tener un sistema que está que está dirigido por la demanda. La innovación surge de la interacción entre la oferta y la demanda en las cosas que existen. Henry Ford dijo, si yo le preguntara a mis clientes qué quieren, me pedirían un mejor caballo. Solamente los investigadores tienen la idea, la noción del potencial de una idea científica sobre cómo puede contribuir a mejorar un problema. Entonces lo que necesitamos no es pensar en oferta y demanda, sino en necesidades y oportunidades. Y eso cambia totalmente la visión del sistema de investigación en un proceso de innovación. Porque todas las grandes innovaciones
se mueven por el lado de la oferta. A ninguno de nosotros se nos ocurrió pensar en un iPod, en un iPhone, en una computadora. Lo pensó alguien en un garage. Nosotros no tenemos capacidad de saber cuál va a ser el nuevo potencial de la biotecnología en 20 años. Entonces, pensemos en un sistema en función de necesidades y oportunidades. Y eso lo que quiere decir es que necesitamos investigadores que estén muy ligados al sector productivo, entendiendo cuál es el sistema productivo, cuáles son las necesidades y oportunidades, y desarrollando su investigación. Pero no necesariamente tiene que estar existiendo la demanda. Lo que hace falta es que exista la necesidad o la oportunidad. Francisco Enciso, ¿cómo se podrían manejar las dimensiones de los sistemas de innovación nacional, regional o local para lograr un desarrollo de nivel de bienestar de la familia rural? Cada nivel del sistema de innovación va definiendo ámbitos específicos de operación y impactos específicos. Cuando nosotros hablamos de un sistema nacional, lo que estamos hablando es esencialmente de la creación de las condiciones generales, lo que en la economía se llama las instituciones, las reglas del juego, lo que determina cómo los otros agentes van a operar. No podemos pensar en una política nacional, en una intervención nacional que le diga a cada productor cómo tiene que producir. El sistema nacional lo que hace es generar las reglas del juego. Los sistemas regionales lo que hacen es crear ciertas dimensiones donde van a aparecer o donde van a operar los productores locales. Y finalmente son los actores locales los que van a hacer la innovación en la finca para poder realmente mejorar. Ahora, el problema es cómo hacemos para que el impacto local pueda crecer y no sea solo local y sea grande y tenga un impacto regional o nacional. ¿Para mí esto? Entonces, ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para saltar de un impacto local a un impacto nacional? Y eso es muy difícil. Tenemos que pensar que la innovación en general es un proceso de búsqueda y es un proceso de prueba donde las tasas de fracaso son muy, muy altas. En el sector privado, los que llaman los venture capital, ellos calculan que solamente menos del 10% de sus inversiones van a ser rentables. Pero ese 10% paga por todo el 100%. Entonces nosotros cuando pensamos en innovación, cuando pensamos en proyectos, tenemos que dejar de pensar en proyectos individuales y tenemos que pensar en innovación como un portafolio. La oportunidad al doctor Sales de que conteste algunas preguntas, por favor. Nos queda poco tiempo. Hola. Bueno, hay algunas preguntas que son en el mismo tema, ¿no? Es el tema de la innovación en pequeña producción y generación de valor en la pequeña producción. Inciso, Francisco nos pregunta acá sobre cómo se puede valorar la innovación en la economía campesina, si es un intangible, ¿no? Yo le diría con más razón, porque los intangibles en general se puede tener sin grandes inversiones. O sea, el aprendizaje, ¿no? Que es el principal, que no es solamente el aprendizaje del cómo hacer, sino cómo realizar el valor en la misma dirección de lo que estaba hablando hace poco. Me parece más, incluso, evidentemente que no se puede decir que es más fácil, obviamente que no. Yo los clasificaría los productores de una forma simplemente, digamos, didáctica, los que están, digamos, de alguna forma inseridos en los sistemas, los que están, digamos, en el threshold, ¿no? Que están ahí para entrar, que ya tienen una cierta calificación para eso, un background, y los que están completamente fuera, ¿no? Y evidentemente que las políticas y las formas de los instrumentos de organización, los programas, etcétera, los sistemas tienen que ser diferenciados,
porque son situaciones muy distintas. Entonces, la pequeña producción es una que se divide en pequeña producción más inserida en el sistema, menos inserida, excluida totalmente, exigirá evidentemente modelos distintos. Por eso dijo, el sistema de innovación no puede ser una cosa única, ¿no? Un modelo, no hay un modelo mágico, sino que hay que observar las situaciones y sacar cuáles son las principales formas de transformación, porque se trata más bien de transformación, de generación de riqueza local, de cambio de vida de las personas, no solamente de generación de renta, sino que de cambio de vida. Y las innovaciones virtuosas, yo le diría, en términos de pequeña producción, pasa necesariamente por innovaciones que están más allá de la tecnología, porque saber cómo producir con más calidad, producir con más técnica, etc., esto no es difícil. Lo más difícil es la apropiación del valor que fue creado con la innovación tecnológica. Y ahí yo pondría énfasis siempre, con el caso de la pequeña producción, en cómo comercializar. Hay una otra pregunta acá que dice bueno, ¿qué pienso yo del Bolsa Familia, ¿no? Esos sistemas de ayuda social que impactan? Hay dos preguntas sobre eso. Yo, en primer lugar, soy plenamente favorable porque le sacan de la miseria absoluta un montón de gente, pero evidentemente que son insuficientes y para eso los programas tienen complementos. Y el complemento más importante tiene que ser una capacidad de generar renta, ¿no? O sea, ganar un poco para salir del fondo del pozo y empezar a generar un poco de renta, generar un poco. Y esto, claro, se debe hacer con inserción social. Inserción social quiere decir, mientras otras cosas, quiere decir educación, quiere decir acceso, ¿no? Y todo eso que los programas, digamos, los sistemas, si uno habla de los sistemas de innovación, para este tipo de gente, este tipo de productores son sistemas que están mucho más con énfasis en mucho más en estos puntos do que en el tecnológico. La tecnología para los pequeños que están completamente excluidos está ahí. Está ahí, cualquier uno lo puede tener, basta un buen extensionista lo llevar y lo decir cómo hacer. El problema es el después, ¿no? Cómo que la gente se va a apropiar de la renta, del valor que está ahí embutido en la tecnología, ¿no? Y por último, para no tomar el tiempo del almuerzo, ¿no? Porque ya estamos. Ya estamos. Sí, no, me pregunta acá sobre si hay una secuencia, primero la innovación tecnológica, después las organizacionales gerenciales. Yo diría que no hay una secuencia y las cosas deben ser pensadas conjuntamente. Cuando yo pienso que voy a introducir una innovación tecnológica en la agricultura, yo tengo que inmediatamente pensar en cuáles son los activos complementarios, cuáles son las innovaciones complementarias necesarias para que la innovación tecnológica se realice, para que el valor se realice de alguna manera y se fije en el territorio, en la gente que lo está haciendo. Entonces son cosas complementarias. Y es raro, es difícil encontrar, ya sea en los CINIAS o en los centros de investigación y mucho más en las universidades, científicos que piensen con este tipo de enfoque, ¿no? Es bastante raro, es difícil, ¿no? Bueno, para sintetizar, gracias. Muy bien, pues agradecemos mucho al doctor Egbor, al doctor Sales que nos hayan acompañado. Quiero invitar a nuestras edecanes a que les entreguen un obsequio en agradecimiento por su participación. Gracias.